y damos inicio, si quieren, a nuestra plática para respetar un poco los horarios establecidos, ¿no? Pues primero que nada, darle las gracias a todos los que nos están haciendo el honor de asistir a esta plática que hemos denominado Padrón de Datos Biométricos de Telefonía, Alcances y Posibles Medios de Impugnación, un evento organizado de manera conjunta por la Comisión de Derecho Administrativo de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León, y por la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León. Antes de iniciar, antes de presentar a nuestros expositores, quisiera recordarles un poco la dinámica del evento. Los expositores tendrán una participación alrededor de 1 hora y media, una hora 20 minutos. Cualquier duda, pregunta que quisieran hacerles a nuestros expositores, se va a dejar al final del evento alrededor de 10 a 15 minutos. Las preguntas las pueden hacer a través del aplicativo, en la parte derecha hay un chat. Ahí con mucho gusto pueden ir haciendo las preguntas. Yo las recabaré y al final se les podré formular directamente a nuestros expositores o ellos directamente leyéndolas podrán darle respuesta, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, pues primero que nada, pues, digo, de igual forma agradecer a nuestros expositores. Voy a proceder a presentarlos en el orden que van a tener su participación. En un primer lugar, tenemos al licenciado Gustavo Leal Cueva. Él es fundador y CEO de Fiscalía.com y socio de la firma Legal Benavides y Compañía. Es contador público del TEC de Monterrey, tiene una maestría en impuestos y candidato a doctor en ciencias de la Fiscalía por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es miembro de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, del IMEF, de la IFA y del Foro de Especialistas Tributarios. Gustavo, muchísimas gracias. Un honor que estés aquí con nosotros. Al contrario, Jorge, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas ideas aquí con ustedes. ¿Quieres que inicie o sigues presentando a...? Déjame, si quieres, termino, Gustavo, de presentar a Carla y a Gibran y con gusto te doy la palabra. Adelante. Sí. Asimismo nos está acompañando como expositor la licenciada Carla González. Ella es licenciada de Derecho, egresada del TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por parte de la UR y tiene un diplomado en Impuestos Internacionales por parte del ITAM. Inició su trayectoria laboral en Chévere Ruiz Amarripa y actualmente se desempeña como jefe de Departamento Legal Fiscal Contencioso en FEMSA, ¿no? Empresa en la que ha pertenecido por más de 13 años y es coordinadora del Comité de Derecho Administrativo de la NADE Sección Nuevo León. Carla, igualmente un honor que nos acompañes y un gustazo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y por último, en el mismo orden de cómo van a ser sus exposiciones, como les comenté, tenemos al licenciado Gibran Hazar. Él es socio de Chévere Ruiz Amarripa, es especialista en litigio estratégico y de derecho regulatorio. Tiene más de 20 años de práctica profesional, se ha desempeñado como abogado externo y director jurídico de algunas empresas mexicanas y transnacionales. Como abogado litigante, pues ha representado destacadamente algunas de las empresas más innovadoras y disruptivas del mundo en el sector de la economía digital, retail, servicios de transporte de pasajeros que utilizan plataformas electrónicas, entre otras, pudiendo obtener resoluciones judiciales y medidas cautelares que han garantizado la continuidad de su operación, competitividad, expansión y permanencia. Gibran, igual que nuestros otros dos expositores, un honor y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este evento. Al contrario, gracias a ustedes, Jorge, con mucho gusto. Bueno, ahora sí, Gustavo, sin más preámbulo, pues te cedo la palabra para que inicies esta conferencia. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, nuevamente gracias a todos. Voy a iniciar describiendo en qué consiste esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para saber exactamente qué consiste y después ahí vamos a ir elaborando sobre algunos puntos, tanto técnicos de sistemas como jurídicos, ya también a cargo de Carla y de Gibran. Pues bueno, ¿en qué consiste esta reforma? Pues como ya lo han visto en medios, se está obligando a los usuarios de alguna línea de telefonía celular a proporcionar cierta información para crear un registro, el registro de telefonía celular de los usuarios, similar al que se intentó hacer hace ya varios años durante la administración de Felipe Calderón,
y que sabemos, la experiencia indicó que pues, se ejecutó, pero finalmente no prosperó. En aquella ocasión eran simplemente los datos como nombre y CURP de y algunos otros de los usuarios. En este caso ya implica más información personal, información delicada, información cuya, digamos, que implica algunas cuestiones de seguridad importantes que vamos a ver. Entonces, bueno, primero, ¿qué es la información que están pidiendo en este registro? Este registro, aclaro, se va a hacer a través de los concesionarios de telefonía. Por ejemplo, ustedes tienen teléfono, una línea de Telcel, bueno, a través de Telcel es que se van a hacer estos registros. Y son los datos que vienen aquí en pantalla. El número de la línea, obviamente, el número telefónico, la fecha y hora de activación de esa línea que está en esa tarjeta SIM. Y aquí quiero hacer una anotación interesante, que en toda la legislación, en toda esta ley, se refieren a la tarjeta SIM e inclusive la definen como el dispositivo que se puede extraer del teléfono, ¿verdad? Me llama la atención, y hago este paréntesis de una vez, que hagan referencia a la tarjeta SIM cuando ya hay muchos teléfonos celulares que vienen con la tarjeta electrónica SIM. Si ya no es una tarjeta que se quita, no es el plastiquito con el chip que conocemos, simplemente es una, ya viene integrado en el software del teléfono celular. Entonces, ¿por qué lo delimitaron a la tarjeta SIM? Lo desconozco, pero sí hacen referencia únicamente a la tarjeta SIM. Todavía no son muchos los teléfonos que tienen esta tecnología, pero cada vez son más, ¿ok? Entonces, el número de línea, la fecha y hora de activación de la tarjeta, el nombre completo de la persona o la razón social, ¿ok? Y fíjense que aquí nos dice que es el nombre completo o la razón social del usuario. Y a veces, más bien a lo largo de esta nueva regulación, se hace referencia al usuario y en algunas otras ocasiones se hace referencia al titular. Yo no estoy seguro, la verdad, si la intención, si es un término que se maneja indistintamente, usuario o titular, como si fueran el mismo, o si realmente hay una distinción. Ahorita lo vamos a analizar y no sé si a lo mejor Gibran o Carla tuvieran algún comentario desde el punto de vista jurídico, pero creo que sí vale la pena verlo. Entonces, nombre completo o razón social del usuario, dice, ¿verdad? La nacionalidad, la identificación oficial o, bueno, obviamente es el número de la identificación oficial con fotografía o el CURP del titular. Y fíjense, aquí a diferencia del usuario, habla del titular, ¿verdad? Hay una distinción ahí interesante cuya trascendencia habrá que identificar. Este dato que sigue abajo a la izquierda es, por supuesto, el más preocupante de todos, que es los datos biométricos del usuario o del representante legal en el caso que el contratante de la línea sea una persona moral. Entonces, los datos biométricos. ¿Cuáles datos biométricos? Pues son los que se definan, los que se definan mediante acuerdo, ¿verdad? Ya tenemos anticipado que es la retina, y las huellas dactilares, ¿verdad? Entonces, estos datos biométricos se van a recopilar, por lo pronto, por lo menos eso. El domicilio del usuario, los datos del concesionario o de los concesionarios autorizados, el modo de contratación del servicio, que puede ser prepago o pospago, y por último, la actualización, los avisos de actualización de esta información. Cuando cambie cualquiera de esta información, se tendría que dar aviso para que este registro se mantenga actualizado. Entonces, bueno, como podemos ver, hay información sensible. Está, obviamente, los datos biométricos, el domicilio, pues son datos sensibles cuya seguridad está en riesgo, y ahorita vamos a comentar por qué. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? ¿Cuáles son los plazos de registro? Eso es un tema importante. La publicación de esta ley fue el 16 de abril y entonces, mediante artículos transitorios, se establecen los plazos para el registro. Dice, para las líneas anteriores, que es la línea verde, perdón, que viene en pantalla, para las líneas que están activas con anterioridad a la publicación, dice la publicación de la ley, es decir, el 16 de abril, las concesionarias van a tener 2 años para registrarlas. ¿Qué quiere decir? Es que hasta el 16 de abril del 2023, ¿verdad? Tenemos 2 años
para que llevar a cabo todos los procesos de difusión de información, inclusive pues, de instalación de la infraestructura técnica y tecnológica que se va a necesitar para hacer todos estos registros. Y al cabo de 2 años tendrán que estar estas líneas vigentes antes del 16 de abril actualizadas, registradas con estos datos. Si no se proporcionan estos datos, a partir del día siguiente, de acuerdo con la ley, se tiene que cancelar este servicio. Se tiene que cancelar esa línea, ¿ok? Y para las líneas nuevas, es decir, las que se adquieren, las que se contratan a partir del 16, a partir del 16 de abril en adelante, se tiene 6 meses. Pero fíjense, bueno, 6 meses, leamos lo que dice la Filmina, 6 meses a partir de la emisión de las reglas generales. Estas reglas generales, la autoridad tiene 180 días para publicarlas, ¿ok? O sea, prácticamente se tienen, a partir de que se publica la ley o que entra en vigor, se tienen prácticamente 6 meses para publicar las reglas, y a partir de ahí, pudiera ser antes de los 6 meses, ¿verdad? Pero a partir de ahí, se tienen otros 6 meses para tener el registro de estas líneas nuevas que se están activando a partir del 16 de abril, ¿verdad? Entonces es, digamos, aproximadamente 1 año, pongo ahí entre paréntesis, dependiendo de la fecha en que se emitan estas reglas, ¿ok? Y hay una cuestión importante. Cuando se dé de baja alguna línea, es decir, que nos demos de baja del padrón, el registro de esos datos se mantienen por 6 meses. Es decir, el hecho de que si alguien llega a proporcionar sus datos y decir, bueno, sabes que a los 2 o 3 meses dice, mejor, siempre no quiero que estén mis datos por ahí, mejor cancelo la línea, el registro se va a mantener por 6 meses. No va a ser una baja automática del padrón. ¿Cuál es el problema, o uno de los problemas principales que se tienen, que estamos enfrentando? Es digamos, el diseño de la infraestructura técnica y tecnológica de este padrón. Podemos avanzar a la siguiente, Filmina, Jorge, por favor. Aquí el problema que se está destacando es que es un modelo centralizado de base de datos. Es decir, todos estos datos, todas nuestras huellas digitales, nuestro iris, todos nuestros datos biométricos y los demás que vimos, van a ir a parar a una base de datos centralizada. Es decir, todos esos datos están contenidos en un mismo lugar, ¿ok? El problema no es tanto usar biometría, datos biométricos para identificarnos. Ese no es tanto el problema. De hecho, digamos que es una tecnología cuyo uso no se puede parar, ¿verdad? Es conveniente su uso, es conveniente que nos identifiquemos con datos biométricos, da mayor seguridad. Es decir, el uso de esa tecnología no es del todo mala. El problema es la seguridad que hay alrededor de esto. Entonces, este modelo centralizado, estamos poniendo todos esos datos en una sola base de datos, lo que implica que al vulnerarse esa base de datos, pues están expuestos los datos de todas las personas que proporcionaron sus registros ahí, ¿verdad? Y ese es el problema, vaya, de cualquier base de datos centralizada, que al momento de que sea vulnerada, pues están todos los datos son sujetos de algún mal uso, ¿verdad? Ya sea que la base de datos se venda, como sucedió con el anterior registro, el Renault, ya sea que un hacker logre entrar y descifrar y sacar toda la información, es decir, la forma en que sea, son esos datos están expuestos. ¿Qué es lo que se acostumbra? Porque a lo mejor algunos dicen, bueno, pero pues ¿qué tiene si yo pues entro en mi teléfono con reconocimiento facial, ¿verdad? Es decir, ya en algún lado están esos datos. Bueno, toda esta tecnología, por ejemplo, en particular la de los teléfonos celulares, es un modelo descentralizado. Es decir, sí estamos usando datos biométricos, pero como podemos ver ahí en pantalla, no van a parar todos a una base de datos centralizada. De manera, o sea, vamos a poner el caso de Apple. Cuando Apple estableció su reconocimiento facial, nuestra cara no está registrada en la base de datos de Apple, porque es uno de los principales, digamos, prácticas, de las mejores prácticas de seguridad que cualquier ingeniero en sistemas, cualquier programador dirá, oye, no, pues esos datos no pueden estar en una base de datos centralizadas. ¿Dónde está el registro de mi cara? Está aquí, está dentro de mi teléfono, encriptado,
de una forma que si alguien, si yo llego a perder el teléfono, si alguien me lo roba, a lo mejor va a poder entrar ahí y a lo mejor va a poder sacar mis datos, a lo mejor va a poder sacar mis datos faciales y todo eso, pero no es fácil, ¿verdad? No, es muy difícil descifrar esa información, pero vamos a suponer que, ok, está ahí. Pero si alguien vulnera mi teléfono, pues nada más están en juego mis datos, no están en juego los datos de todos los usuarios de iPhone en este caso, o en el caso de Android, pues los de Android, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Un modelo descentralizado. En este caso que se está planteando este modelo, pues es el riesgo que corremos todos. Y ahora, ¿qué riesgo hay con esto? Pues como sabemos, todos estos datos biométricos se están usando cada vez más, ya vimos, para entrar en el teléfono, para entrar inclusive a algunos servicios bancarios, y por servicios bancarios me refiero a aplicaciones. Por ejemplo, algunos de ustedes en sus teléfonos tendrán la aplicación bancaria y a lo mejor entran con reconocimiento facial otra vez, pero no es el banco el que tiene ese reconocimiento facial, no es el banco que tiene su cara registrada, es la aplicación del mismo teléfono que le manda una señal al banco que dice que está autenticando a este usuario. Bien, entonces, aquí uno de los grandes problemas es que no debemos nada más, o sea, está muy bien que nos concentremos ahorita en este pan-out, en este padrón nacional de los usuarios de telefonía, pero hay que cuestionar este modelo centralizado que tenemos en otras áreas ya, inclusive ahorita en uso. Si podemos avanzar a la siguiente filmina, por favor. Fíjense, ahorita les decía yo, los datos biométricos. El uso es necesario, sin duda. Como les digo, es una tecnología cuyo uso no se puede parar ya, ¿verdad? Es conveniente y tiene muchos beneficios. Pero hay que cuestionarnos en qué casos. Y hay que cuestionarnos qué autoridades tienen acceso a estos datos, ¿verdad? Porque inclusive con este registro, hasta cualquier policía estatal o municipal pudiera tener acceso a estos datos. Y ya sabemos que pues, el uso que a veces gente infiltrada, digamos, en esas organizaciones pudiera tener de esa información. Bien, entonces hay que evaluar la necesidad de tener esta seguridad contra los riesgos que implica. Fíjense qué sistemas centralizados ya tenemos en la actualidad de datos biométricos. El primero, el SAT, nuestra firma electrónica. La firma electrónica, como muchos de ustedes saben que la tienen, pues van al SAT, les toman sus huellas digitales, les toman su reconocimiento facial y su iris. Toda esa es una base de datos enorme que tiene el SAT. El problema es que está centralizada. Podemos pensar, bueno, es que es una institución gubernamental, pero eso no garantiza que no pueda ser vulnerada, ¿verdad? Yo he comentado en otros foros que la firma electrónica es muy necesaria. Es un mecanismo de seguridad del cual no podemos prescindir. Estados Unidos, que es un país que normalmente lo consideramos tan avanzado tecnológicamente, no tiene un mecanismo de seguridad como esto, hablando del ámbito fiscal. Y el fraude multimillonario que enfrenta cada año por devoluciones de impuestos que piden gente que suplanta la identidad fiscal de alguien, es un problema que por años han querido combatir. Lo han combatido de otras maneras, pero sigue representando miles de millones de dólares anuales. En México no tenemos ese problema. No quiero decir que no haya suplantación, sí la hay, pero es muy reducida. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento muy importante que es la firma electrónica. Entonces, sí es un elemento necesario, pero a lo mejor lo que habría que cuestionar es si es necesario que nuestros datos biométricos estén ahí. Es decir, el hecho de que yo vaya al SAT y que se confirme y que yo efectivamente tramité esa firma y que esa firma me corresponde a mí, a lo mejor no es necesario que estén mis datos biométricos ahí. Igual en el INE, para nuestra credencial para votar también, nuestros datos biométricos están siendo registrados ahí. Los bancos, ya no estamos hablando de institución gubernamental, estamos hablando de instituciones privadas. Los bancos también están recopilando información de datos biométricos y tendríamos que cuestionar también la necesidad y, nuevamente, el riesgo de la vulnerabilidad de esas bases de datos. ¿Okay? Tenemos, ¿y cuáles son los que vienen? Los sistemas centralizados próximos, pues pan-out del que estamos hablando ahora mismo, y la cédula de identificación digital, que es este proyecto que se tiene de tener a todos, que cada ciudadano tenga una cédula de identificación digital con los datos biométricos. Entonces,
¿Cuáles son los riesgos de seguridad? Otra vez, podemos pensar, bueno, a mí no me importa darle mi teléfono, darle mis datos biométricos al teléfono porque obtengo a cambio de ello ventajas como acceso de forma más rápida, más segura a algunos ¿cómo se llama? Algunos servicios. Bueno, puede ser. El problema es que cuando esto cae en manos, en manos equivocadas, el uso que se le puede dar es tremendo. No sé si hayan visto en los medios, ahora en abril, a finales de abril, esta noticia es de hace 3 días, pero a la policía, y se los voy a mostrar ahorita a ver si se los puedo compartir por el chat o algo, está muy chiquito, pero estarán familiarizados ustedes, están familiarizados con el ransomware, o sea, lo que se llama el software que te secuestra la información de tu equipo y que te pide a cambio un rescate, ¿verdad? Para liberártelo. Ya ha habido muchas empresas, inclusive sujetas a esos ataques. Ahora la nueva modalidad de este ransomware es no solamente te bloqueo el acceso, sino que te extorsiono para que si no me pagas, yo publico esos datos, los hago públicos. Bueno, esta nota de hace 3 días trata de la Policía Metropolitana, el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, o sea, de Washington, D.C., ¿ok? A este departamento de policía le secuestraron la información, estaban pidiendo $4 millones para no divulgarla. Y en las negociaciones, y aquí lo dice en esta noticia, en las negociaciones ofrecieron $100,000. ¿Ok? Ya ha habido varias instituciones gubernamentales que pagan el rescate, ¿ok? Ofrecieron $100,000 y dijeron a esas personas, esa información que tenemos nosotros vale mucho más que $100,000. Y lo que vamos a hacer si no nos pagan es que vamos a empezar a difundirla en Internet. Déjenme darles algunos datos, porque ya difundieron datos de 24 policías. Entre los datos que vienen ahí, son exámenes psicológicos, datos biométricos, precisamente, número de seguridad social. Ustedes saben que el número de seguridad en Estados Unidos, con eso sacas créditos y con eso, o sea, es la muerte si alguien hace mal uso de eso. Historial de matrimonial y registros médicos, entre otras cosas. Entonces, imagínense el problema de tener esos datos así vulnerables y en este caso que estamos hablando de un registro cuya seguridad no está clara, porque no lo está, si bien la ley prevé sanciones, porque las prevé a quien haga mal uso de estos datos, se va a sancionar de tal manera. Pero aquí el problema, no estamos hablando de que me robaron mi clave de acceso y entonces, bueno, pues la cambio y ya no hay ningún problema, no. Aquí es que me robaron mi cara, mis huellas digitales y mi retina. Eso no te lo puedes cambiar. Y entonces, la vulnerabilidad de estos datos es una cosa sumamente delicada, que una vez liberadas ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Son cosas que ya una vez que se difundieron, ya no hay cómo arreglar ese problema, ¿verdad? Entonces, estos riesgos son grandes, son delicados. La reflexión que quiero dejar hoy es precisamente cuestionar no solamente el pan-out, sino hacer un cuestionamiento inclusive de la FIEL, del SAT, del INE, de los bancos. ¿Para qué necesitan esos datos? ¿Y a cambio de qué? ¿Verdad? Es decir, las mismas medidas, los mismos problemas de seguridad que quieren resolver se podrían lograr de otra manera o con otra infraestructura menos vulnerable, ¿verdad? O es decir, o que represente menos riesgos. No solo eso, un último comentario antes de ceder el micrófono a Gibran. Hay que cuestionar también, el uso que se le va a dar también por parte de las autoridades. Quiero que sepan, si a lo mejor no lo saben, porque esto ha sido lo que ha pasado un tanto desapercibido. Hacia finales del 2020, el SAT sacó una reglamentación fiscal en la que se proponía que el SAT fungiría como verificador, como validador de datos biométricos. Y aprovechando la base de datos que se tiene, yo, SAT, puedo ofrecer el servicio a las empresas de validar los datos biométricos de los usuarios. Entonces decimos, a ver, espérame, ¿cómo una entidad gubernamental puede tener planeado lucrar, porque esto obviamente va a ser, esto pues no es gratuito, ¿verdad? Lucrar con nuestros propios datos biométricos por los cuales nos obliga, es decir, estamos obligados a otorgarlos y luego esos datos los va a utilizar para lucrar.
Ese proyecto, aunque se publicó, es decir, las reglas estuvieron vigentes, ahora en enero se canceló, se derogó toda esa sección de esta regulación. Pero bueno, entonces, pero ahí está digamos, un primer intento, ¿verdad? Si ahí está la idea. Puede no prosperar ahorita, pero puede prosperar después. Entonces, hay una serie de cosas, seguridad, nuestro uso correcto, incorrecto de los datos por parte de diferentes instituciones, pero yo creo que la más importante es la seguridad, que creo que debemos cuestionar. Y como gremio profesional, ya sea de abogados o de contadores o de lo que seamos, pues poner más énfasis en estos temas de seguridad de datos, que cada vez va a ser, lo estamos viendo, cada vez es más necesario y más relevante. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto termino mis comentarios para pasar a los otros puntos. Aquí estoy al tanto para cualquier tema que surja. Sí, Jorge. Antes de cambiar, digo aprovechando la viada, ¿no? ¿Qué experiencias, o sea, qué podrías tú comentar sobre estos temas en el manejo que se da en otros países? O sea, ¿qué experiencias, qué pudieras comentar sobre algo diferente o algo similar que se viva, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, sobre estos temas que valga la pena que los compartas aquí en el foro? Claro, miren, por supuesto, simplemente fíjense, en el caso de algo tan simple como el teléfono celular, para efectos de fiscales. Ustedes sabrán, no sé si el SAT les avisó, oye, tienes que activar tu buzón tributario y para activar tu buzón tributario necesitas poner un número de teléfono celular, por ejemplo. Bueno, si no les ha tocado, pues les va a llegar ya el aviso donde tienen que poner su email y un número de teléfono celular. Eso, por ejemplo, en Canadá sería impensable que una autoridad te pida el teléfono celular para algo. Es impensable. La regulación europea, fíjense el caso de la regulación, este caso es muy interesante. La regulación europea de protección de datos es muy estricta y tiene multas muy fuertes. Y les voy a platicar estos casos que son reales que están sucediendo ahorita. Ustedes sabrán, y si no, pues lo comento rápidamente, hay un nuevo régimen desde el año pasado para las plataformas digitales, un nuevo régimen fiscal para las plataformas digitales, o sea, para las empresas de Internet, Amazon, Airbnb, Uber, todas estas empresas internacionales, ¿ok? Para venir a México, para operar en México necesitan cumplir con ciertas obligaciones fiscales, siendo una de ellas es que tienen que proporcionar los datos de sus usuarios, ¿ok? Es decir, si yo como usuario de Amazon, si yo vendo mis productos en Amazon o si yo rento mi casa en Airbnb, estas plataformas tienen la obligación fiscal de dar información de mis operaciones, de mi domicilio, de mi CURP, etcétera, etcétera. Bueno, estas plataformas, como la gran mayoría de ellas están constituidas en Europa, en algún país europeo, ellas están sujetas primero a esa regulación y su regulación les dice, tú no puedes compartir esos datos ni con una autoridad gubernamental siquiera si no tienes la autorización expresa del usuario. Hay una contraposición interesante porque el SAT dice, si tú a mí no me informas, yo te voy a multar, ¿verdad? Pero ¿qué dicen las plataformas? Pues sí, tú me multas, pero la multa que me ponen allá en Europa por compartir los datos sin autorización del usuario es mucho mayor. Así es que, ¿sabes qué, SAT? Lo siento, pero no te la voy a compartir. ¿Y saben por qué no la comparten? Fíjense, esta también es muy importante. Porque la directiva europea te dice que la información la puedes compartir con autoridades que tengan cierto nivel de, digamos, no le quiero llamar certificación, pero no recuerdo ahorita el concepto, pero digamos que tengan cierto nivel de confianza, vamos a ponerlo en ese sentido. El término jurídico no lo recuerdo ahorita. Y el SAT no lo tiene. No tiene ese nivel de seguridad, ni ese nivel de confiabilidad, ni de certificación que se requiere. Y por esa razón, estas plataformas no pueden compartir la información con ellos. Entonces, están dispuestos a pagar la multa del SAT porque es mucho más baja que la multa que les puede imponer allá la autoridad europea. Entonces, en estos países hay una cultura más grande, no obstante que hay una cultura más grande de transparencia, ¿verdad? A la vez, la protección de datos es mucho más estricta y obviamente los ciudadanos tienen esa cultura más, digamos, más arraigada. En México no la tenemos tan arraigada, no estamos tan conscientes de decir, vamos al SAT y damos nuestros datos, vamos al banco y damos nuestras huellas
como si nada. Y entonces falta mucho tener, por eso digo que como gremio, como agrupaciones profesionales, necesitamos difundir más estos temas para hacer más conciencia y presionar de alguna manera a que haya regulación más estricta o que la regulación que haya se aplique y se sancione, porque ya se ha visto que inclusive ante las fallas que han tenido, ante las vulnerabilidades que han registrado los bancos, particularmente ahorita de los casos de los bancos que me acuerdo, no ha habido sanciones, ¿eh? O sea, hay disculpas de que no, pues se vulneraron los datos, pero no pasa nada, eran tarjetas de crédito que ya no estaban vigentes y etcétera, etcétera. Los casos más recientes que recuerdo ahorita y una disculpa, pero no ha habido sanciones. Entonces, también necesitaría también la autoridad ponerse más estricta en materia de sanciones, ¿verdad? Entonces, hay mucho camino ahí por recorrer todavía. Jorge, creo que te perdimos un poco. Bueno, perdimos a Jorge en lo que regresa, pues le paso. Ah, ya regresaste, Jorge. ¿O no? Sí, perdón, según yo nunca me fui. Carla, no, iba a dar la voz a Carla para que continúe con la exposición en la parte que le toca. Muy bien, gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias, Jorge, por la invitación y pues la verdad es que un placer compartir el panel aquí con Gibran y con Gustavo. No sé, ahí Priscila, porfa, me apoyas con la presentación. La siguiente. Miren, la verdad es que me encantó ahí la exposición de Gustavo porque nos da el marco general del padrón para ahora sí poder yo entrar a explicar un poquito cómo se liga este padrón directamente con la Ley de Protección de Datos en México. Y ya para ahora sí que Gibran nos pueda dar el toque final de los medios de impugnación. Entonces, la verdad es que me parece muy, muy padre la estructura del evento porque nos va llevando paso a paso. Y comentarles un poquito, obviamente no es el objetivo de esta reunión, de esta plática, darle los detalles o el análisis puntual del tema de la ley de datos personales, pero sin duda está totalmente ligada al tema del padrón y como en su momento Gibran nos va a comentar, pues definitivamente además de ser violatoria a ciertos artículos de la Constitución, a tratados internacionales, pues sin duda la normatividad madre está en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Entonces, un poquito a mí me gustaría dar el antecedente para saber de dónde venimos, como bien comentaba Gustavo, yo creo que la parte de la cultura en México, pues estábamos un poquito en pañales y yo creo que se ha hecho un fuerte esfuerzo por parte del órgano regulador, del órgano garante, que en este caso es el INAI, para estos temas. Y sin duda la aprobación de este padrón vuelve a tener foco y el spotlight hacia el tema de la ley de datos personales. Entonces, quiero partir de unos periodos de implementación para que nos situemos en el contexto de que esto no es nuevo, es decir, este tema de proteger los datos personales, pues no es nuevo, ya vamos para 11 años de esta ley. Recordarán los que estén un poquito y colegas que nos estén acompañando hoy en la sesión, sabemos que es una ley que nació allá en julio del 2010, efectivamente con la publicación. Después nos dieron un año para implementar ciertas obligaciones formales como expedición de avisos de privacidad o la designación de la persona o departamento de datos personales, que fue por allá en julio del 2011. Después viene el reglamento en diciembre de ese mismo año. La siguiente, por favor. Entonces, realmente ya tenemos 11 años con esto. En 2012 amanecimos allá en enero con los ejercicios de los dichosos derechos ARPO, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Y después en enero, esto es importante, después en enero de 2017 se publica la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, ya hoy por hoy, en la actualidad, tenemos protegido lo que es el tema de datos personales en sus dos sectores, el sector público y el sector privado. El enfoque ahorita de la plática y los antecedentes y el detalle fino, me enfocaré única y exclusivamente para platicarles de la ley en posesión de los particulares, es decir, del sector privado. No obstante, cabe aclarar que efectivamente el día de mañana, en un análisis de una posible impugnación, pues efectivamente habría violaciones tanto de una como otra ley. Porque realmente, en esencia,
tiene el mismo objetivo, con sus particularidades, obviamente su sector correspondiente, pero realmente la esencia es la misma. Entonces, nada más para comentarles ese detalle. Y aquí lo importante para hacerles ver es que si ustedes lo quieren ver de manera reciente, considerando que ya tenemos 11 años con la ley, en marzo de 2018 sale una guía para el tratamiento de datos biométricos. Esto es bien importante ahorita cómo vamos a hacer el enlace hacia los datos biométricos y nada más comentarles que, como ustedes sabrán, los abogados, pues la obligatoriedad es la observancia de la ley y del reglamento. No obstante, el INAI ha emitido ciertos lineamientos, ciertas guías, ciertas metodologías que, aunque no son obligatorias, obviamente, pues como su nombre lo indica, han sido emitidas con el afán de mejores prácticas, de poder tener un mejor entendimiento respecto a los temas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, unos conceptos que a lo mejor a lo largo de las presentaciones y que incluso Gustavo muy atinadamente ya los comentó, yo creo que es importante mencionarlas, pues en la ley de datos personales efectivamente existen tres tipos de datos. Si quieren le damos a la siguiente, nada más ahí para tener mayor visualización, en donde tenemos datos personales, así como su nombre lo indica, que no son más que aquellos datos de identificación y que obviamente por la categoría, pues trae un nivel de protección, le podríamos decir de cierta manera, bajo. Es decir, no es lo mismo tener una medida física, administrativa, tecnológica para proteger una CURP, para proteger un nombre, a efectivamente proteger a lo mejor algún dato biométrico. Entonces, en una escala de abajo hacia arriba, después nos vamos a los datos patrimoniales o financieros, que no son otros más que aquellos que al final del día te da o te puede reflejar o tener una incidencia en la capacidad económica del titular, como cuentas bancarias, ingresos, patrimonios, inversiones. Y finalmente tenemos el tema de los dichosos datos sensibles. La verdad es que en la ley, yo les pongo aquí un listado, no crean que en la ley, y los que están más adentrados al tema de datos personales saben que no viene un listado como tal, es decir, viene una definición. No obstante, estos listados de cierta manera, insisto, a través de guías por parte del INAI, pues nos han ido ahora sí cauchando un poquito para tener de cierta manera estas categorías o este catálogo. Pero realmente en la ley no viene como tal, es decir, que un dato pudiese brincar de una categoría a otra dependiendo el uso que se le dé. Entonces, en la parte de datos sensible, efectivamente, encontramos datos de salud, que por obvias razones tienen una sensibilidad importante, físico, mental, futuro y presente, y otros, estos sí los menciona de manera expresa la legislación, que estamos hablando de origen racial, creencias religiosas, afiliación sindical, preferencia sexual. Y te pone así como que coma entre otros. ¿Por qué? Porque efectivamente, al final del día, lo que te da la definición de datos personales en la legislación del sector privado en México es que pueden ser utilizados para obtener algún beneficio, para que puedan ser utilizados ilegalmente para un tema de discriminación, entre otras cuestiones. Es decir, por eso este no es un listado per se o definitivo y pues tenemos tantos datos como no nos imaginamos realmente. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora, a mí me gustaría nada más subrayar, hay varios principios en la ley de datos personales acá mexicana, y me quiero enfocar en estos que están señalados en amarillo. Son 8 principios súper importantes que yo creo que Gibran en su exposición va a ahondar un poquito más en los temas de impugnación, y que creo que al final del día va a ser la premisa para estos posibles medios de defensa que se pudieran detonar. En los principios de la ley de datos personales del sector privado existe la finalidad, es decir, que los datos estén o sean utilizados para los fines autorizados, no más. Es decir, que si tú recabaste un cierto consentimiento para cierto fin, únicamente los puedes utilizar para eso. Pero si tú realizas algún tipo de transferencia y este tercero los utiliza para otra finalidad, ojo, ahí ya tenemos un detalle y un problema, porque efectivamente yo di mi autorización, mi consentimiento para ciertas finalidades, y ya no sé
internamente ya si el tercero a quien tú se lo pasaste, ¿no? Al que yo te di a ti autorización, no sé para qué los vaya a utilizar. Entonces es bien importante este principio de finalidad. Después tenemos también el de lealtad, en que nos indica este principio que se deben de tratar estos datos privilegiando el interés del titular y la expectativa razonable de privacidad, como bien señalaba Gustavo. Oye, yo sabré si a ti te los doy porque efectivamente confío en ti o porque sé que tienes las medidas adecuadas. Es decir, no es autodeterminativo esto, ¿no? Entonces, realmente ese yo creo que es un principio súper importante, que partimos de ahí. Ahora, el tema de la proporcionalidad, el principio de la proporcionalidad es que el tratamiento debe limitarse a que sean adecuados, relevantes y no excesivos. Yo creo que ese es súper importante, este de proporcionalidad, porque, bueno, Gibran yo creo que lo va a tocar, pero yo la verdad es que no creo que pase un test de proporcionalidad conforme a los criterios de la Corte del Padrón, sinceramente. O sea, no hay, creo yo, y hay un balance de esto, incluso, insisto, la propia legislación de hace 11 años, o sea, sin saber esto, porque sabemos bien, como bien lo comentó Gustavo, pues este dichoso Renault de 2009, todavía no existía la ley de datos personales. Esto salió en 2010. Entonces, creo yo, de la manera muy personal, es que cuando nació allá en 2019 el Renault, no había mucho apalancamiento de normativa para hacer valer unos derechos de protección de datos personales. Lo tenemos a partir de 2010, obviamente nace desde la Constitución, viene ahí y luego ya se va a una especialidad de la ley de la materia. Entonces creo que ahora con esta publicación del padrón existen muchos elementos importantes para hacer ver que efectivamente debiéramos de estar revisando este tema de datos personales, que sin duda es algo súper importante. Creo, y en la parte muy personal, hablo de manera muy personal, pues es un riesgo muy latente. Después el de la responsabilidad indica que es velar y responder por el tratamientos que estén bajo su custodia y posesión. Lo que comentaba Gibran, oye, ¿cómo nos vamos a cerciorar que efectivamente hacia donde vamos a depositar nuestros datos existen las medidas adecuadas para esta custodia de datos? Adelante, por favor. Ahora, no me quiero meter, insisto, en temas muy puntuales, pero nada más comentarles que en la ley de datos personales existen varios tipos de consentimiento y estos consentimientos van ligados al tipo de datos que estás recabando o que vas a tratar, o que el responsable en su caso va a tratar. Entonces, lo que te indica la normativa de datos personales privada acá en México es que existen 3 tipos de consentimiento: el tácito, el expreso y el expreso por escrito. Entonces, realmente la regla general es el tácito, y por lo general tiende a relacionarse con los datos personales, es decir, lo que ahorita en la filmina pasada vimos así como un bajo nivel de protección, ¿no? Que no estamos hablando de temas de tipo de datos como nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico. Pero luego ya nos vamos al otro brinquito, ¿no? En donde vemos datos patrimoniales o financieros, en donde ya la ley te dice, ojo, ya al pasar a otro nivel, lo que te va a requerir a ti, responsable, que tratas o recopilas estos datos, pues es un consentimiento que le llaman el dichoso consentimiento expreso, que para un poquito visualidad de ustedes son los dichosos checkbox que ustedes cuando entran a las páginas de internet y viene una casillita ahí que le dice aceptar términos y condiciones, ese es un consentimiento expreso. Y luego finalmente nos encontramos en la categoría de datos sensibles, que por obvias razones lo que te dice la ley es que al tener un mayor riesgo de una posible vulneración, lo que te va a repercutir a ti responsable al querer tratar esos datos es recopilar un consentimiento expreso y por escrito. Es decir, no nada más es un consentimiento a lo mejor en una casita de checkbox. Y pongo este ejemplo porque pues ya estamos en una era en donde tecnológicamente estamos dando los consentimientos, pero además te va a implicar un consentimiento por escrito, y por escrito puede entenderse una firma autógrafa efectivamente o una firma electrónica que contenga su cadena original, que tenga un proceso de autenticación. Entonces, es decir, si ustedes se van fijando, el nivel conforme a la categoría del dato, pues va subiendo y te repercute poder tener que recabar los consentimientos que ahorita ya explicamos. Adelante. Ahora sí, ya
un poquito dando ese backstage y situándonos de la ley, quiero mencionar cómo se va a ligar todo esto al tema de datos biométricos. Y quiero partir, Jorge, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Nada más, y ahorita nos regresamos a esta. Quiero comentarles que en la ley de datos mexicana del sector privado no existe una categoría, porque ahorita hablamos de las categorías, que es la personal, los datos personales, los datos financieros y los datos sensibles, pero no existe de manera expresa que el dato, para empezar, no existe una definición expresa en la ley de dato biométrico, ojo. Y dos, habría que hacer un test para saber si, uno, si estos datos biométricos, primero, son datos personales, y dos, si estos datos personales pueden ser catalogados como sensibles. ¿Qué está pasando? Lo mencioné previamente, en marzo de 2018 el INAI saca esta guía pues yo creo que también se quedaron muy cortos en la legislación, ¿no? Y yo creo que previeron y dijeron, ¿sabes qué? No están contemplados lo de los datos biométricos, ¿cómo empezamos? Entonces, bueno, vamos a sacar mientras esta guía, ¿no? Yo no dudo el día de mañana que existe una reforma de manera directa para ya de manera expresa ponerlos en la legislación como tal, como por ejemplo sí los trae el Reglamento General de Datos Europeos, el dichoso GDPR. El GDPR sí trae específicamente la definición de dato biométrico, incluso los cataloga como de especialmente protegidos, que eso lo debemos de interpretar acá en México como si fuera datos sensibles. Es decir, como bien señalaba Gustavo, allá en Europa existe, pues es la cuna, ¿no?, de todo este tema de datos personales, y allá sí existe de manera específica esa regulación. Acá en México, insisto, no hay como tal, pero déjenme decirles, a ver ahí cómo los llevamos de la mano. Si te puede regresar, Jorge, a la siguiente, a la anterior, y perdón ahí por brincar a la otra. Bueno, esta definición está sacada, ojo, no de la ley, ya lo comenté, sino de esta guía que les comento, y son las propiedades físicas, fisiológicas y comportamiento, rasgos de personalidad atribuibles a una sola persona y que son medibles. Si vamos desglosando esta definición, encontramos dos tipos de datos biométricos. Unos que se refieren a las características físicas y fisiológicas que no son otra cosa que la huella dactilar, el rostro, la retina, el iris. Incluso me voy a ir acá hasta abajo porque en la sesión previa que tuvimos acá con los colegas, la composición química del olor corporal. O sea, llega a todas esas características, el patrón vascular, la pulsación cardíaca. Es decir, realmente encontramos un sinfín, porque a lo mejor cuando vemos datos biométricos, lo primero que se te ocurre efectivamente la huella dactilar, pero realmente involucran muchísimos datos. Y ahora, hablando de datos biométricos que se refieren a las características del comportamiento y los rasgos de personalidad, encontramos, ahí está la firma autógrafa, la escritura, la voz, la forma de oprimir el teclado, la forma de caminar. Entonces, realmente hay un sinfín de datos contenidos en esto. Por eso yo creo que va a ser muy importante cuando se emitan estas dichosas reglas para que de manera anticipada, Gustavo ya nos indicó un poquito que pudiera darse el tema del iris, el tratamiento del iris o la lectura del iris y la huella dactilar, pero hay que poner ojo y saber qué otros datos biométricos van a meter ahí. Entonces, el dato biométrico va a ser personal cuando de manera directa identifique a su titular o lo haga de manera identificable, que yo creo, y haciendo un análisis ahora sí que un poquito sobre las rodillas, y es una opinión muy personal, creo que al final del día el dato biométrico sí lo podemos catalogar como un dato sensible. Y si me ayudan a la siguiente, por favor. A la siguiente, Filmina. Entonces, les comentaba que en la legislación no hay como tal una definición. Todo esto que les platico, ojo, de datos biométricos, está de cierta manera regulada en esta guía del INAI, que no es obligatoria, insisto, pero siento que se vieron forzados a sacarla porque efectivamente, como bien señalaba Gustavo, pues nos estamos dando cuenta que esto es el futuro, ¿no? Es decir, en la parte de la identificación vamos para allá y no tampoco es retroceder, pero saber efectivamente cómo vamos a proteger estos datos. Entonces, aquí es bien importante, fíjense que en esta guía, una vez que ya llegamos a la conclusión de que el dato biométrico es un dato personal porque efectivamente es identificable de manera única a la persona, bueno, ¿cómo vamos a llevar ese dato biométrico a poder catalogarlo como dato sensible? Entonces,
Fíjense que ahí en esta guía se señala, si se actualizan algunos de estos datos, pudiéramos efectivamente catalogarlo como un dato sensible. Y estos actualizaciones son en los siguientes supuestos. Y se debe dar nada más uno de ellos para poder entonces catalogarlo como un dato sensible. Que se refieren a la esfera más íntima de este titular. Check, ¿no? Que su utilización indebida puede dar origen a discriminación. Bueno, esa no le puse ahí en bold, porque a lo mejor puede ser de manera muy particular en casos concretos, pero el tercero, sin duda, que su uso ilegítimo conlleve un grave riesgo para su titular. Entonces, yo creo que para mí, yo le doy check al inciso A y al inciso C. Entonces, podemos ya partir, por ejemplo, un dato biométrico, el iris, que ahorita platicaba Gustavo, que a lo mejor en las posibles reglas lo vamos a ver. Puede considerarse sensible en los casos que permita obtener información del estado de salud, ¿no? Entonces, pues ahí está. O la huella dactilar, la huella digital. Puede considerarse sensible si a través de su uso indebido puede tener acceso a información privilegiada que puede poner en riesgo la seguridad y la estabilidad patrimonial del titular. Ya, yo creo que aquí en un análisis de manera muy rápida podemos llegar a la conclusión que efectivamente el dato biométrico, incluso al no contenerse de manera expresa en la legislación mexicana, con esta guía, y esta guía es del 2018, o sea, vamos, se adelantó un poquito el INAI, a lo mejor lo que se pudiera estar avecinando de lo que ahorita estamos platicando, o sea, no nos puede decir, no, es que el INAI sacó una guía después de la reforma, entonces como que, no, ahí está previamente, ya nos estaba alertando de esto. Y efectivamente el dato biométrico se considera sensible y por eso se requiere una protección reforzada. Adelante. Nada más ya para concluir el tema de los datos biométricos, ¿se acuerdan que en la filmina anterior les comenté que si se da alguno de esos supuestos, pudiéramos catalogarlo como dato sensible? Y el último inciso decía, siempre y cuando conlleve un riesgo grave. Y aquí empezamos a temas que es un riesgo grave. Bueno, existe una metodología de análisis de riesgo BA, que fue emitida también allá en 2015 por el INAI. BA significa beneficio para el atacante, accesibilidad para el atacante y anonimidad del atacante. Entonces, realmente no es mi intención ni mi expertise ni mi área meterme a temas tecnológicos. Obviamente esto es de la mano de áreas de TI y áreas de SI. Pero yo creo que es importante nada más comentarles que esta metodología de análisis lo cataloga por nivel de riesgo, bajo, medio, alto y reforzado. Y aquí nada más quiero precisar, en el alto, ahí se contemplan los datos personales sensibles, ahí está, o el inherente reforzado, son los que de acuerdo a su naturaleza derivan de un beneficio mayor para un atacante. Sin duda, yo creo que con esta guía te va llevando de la mano que al final del día el dato biométrico efectivamente existe un riesgo alto, incluso me atrevería a decir a reforzado en temas de cuestiones de medidas de seguridad. Adelante, por favor. En las recomendaciones, en esta guía, todo lo que vean en los slides de datos biométricos, insisto, no lo van a encontrar en la ley, no lo van a encontrar en el reglamento, está en esta guía. En estas recomendaciones específicas, en el tratamiento de datos biométricos, pues existen estos principios, ¿no? Ahí sí hay un ligue con la legislación, pero quiero apuntar algo bien interesante en la de seguridad y que mencionó muy atinadamente Gustavo. Fíjense, en las recomendaciones dice minimizar el uso de bases de datos centralizadas. ¿Cómo ven? O sea, imagínense, o sea, el INAI en 2015 ya te estaba diciendo, ¿no? Que en las recomendaciones, cuando tú trates datos biométricos, minimiza las bases de datos centralizadas. ¿Qué está pasando con el padrón? Que va a ser una base de datos centralizada. Entonces, no sé si me explico, es decir, para mí, cuando sale la reforma del padrón, o sea, se los juro que tuve un déjà vu con lo de Renault, o sea, y dije, ¿cómo es posible que después de 11 años volvamos a tener estos temas? Obviamente el Renault, como bien mencionaba Gustavo, era un alta antes era el SMS, ¿no? Cuando dabas de alta a través del SMS y dabas de alta con tu CURP. Tuvo muchos problemas porque efectivamente pues hubo mucha suplantación de identidad, porque incluso había registros al expresidente en su momento, se le registraron como 12,000 líneas de teléfono. Entonces, digo, fue una locura porque sabemos que el CURP, o sea, la CURP puede ir para ahí y para acá.
Obviamente, ahorita con este padrón, el canalizarlo a través de un dato biométrico, pues no hay una duda innegable que vas a ser tú, ¿no? O sea, yo creo que por ese lado, de cierta manera, hay una seguridad, pero aquí vuelvo al tema. Yo creo que es una cuestión de cómo se aseguran o cómo se van a asegurar esos datos y si es realmente proporcional esto. Ahora, porque creo yo que parten de una premisa de donde te criminalizan desde un inicio, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy importante. Y la confidencialidad dice no difundir datos biométricos a terceros sin su consentimiento del titular, lo que ahorita les mencionaba anteriormente. O sea, en estas recomendaciones incluso te dicen, oye, tú ya después no puedes compartir esta base de datos, pero ¿cómo sabemos si no se van a compartir, ¿no? Estas dichosas transferencias. Adelante, Jorge, por favor. Y finalmente quiero concluir con algunos comunicados oficiales que ha emitido el INAI para que sepan que pues está ahí un poquito en el ajo, ha estado muy activo. Obviamente este comunicado del 13 de abril fue posterior luego al tema de la reforma del padrón, en donde efectivamente advierte que este padrón es un riesgo latente para la protección de datos personales. Se deben de implementar medidas de seguridad físicas, administrativas y tecnológicas. Incluso fue un poquito criticado este comunicado cuando sale por parte del INAI porque digo, los titulares o la población que vemos una afectación a este padrón, dijimos, oye, INAI, pues como que no nada más te puedes quedar en esa advertencia, es decir, tú eres el órgano regulador, ¿no? Autónomo de esto, que ha costado, insisto, 10, 11 años de tener esta legislación de un tema de cultura, pues yo creo que necesitas meterle un poquito más turbo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer comunicado oficial. Después, Jorge, por favor, a la siguiente. Incluso, perdón, ahí nada más, cuando sale este comunicado de advertencia, dice que se deben de hacer evaluaciones de impacto. Fíjense, con estándares internacionales. Yo dejo la pregunta al aire. ¿Contamos con esto? ¿Va a existir los recursos para hacerlo? No lo sé. O sea, imagínense evaluaciones de impacto. En la ley de sujetos obligados, que es el sector público, es obligatorio para el sector público hacer estas evaluaciones de impacto. Para el sector privado no lo es de manera ahora sí que optativa, pero estas evaluaciones de impacto pues obviamente requieren costos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y esos costos quién los va a absorber, no? Entonces, o sea, las telefonías o las compañías telefónicas nos van a aumentar los costos del uso del servicio, o sea, ¿quién va a pagar por esto? ¿No? Sabemos los que estamos adentrados en el tema de datos personales al interior de las empresas que pues no nada más son avisos de privacidad, porque a lo mejor en el concepto de datos personales pues los enfocamos mucho a temas de ¿tienes aviso? ¿Tienes aviso? Es más que un aviso de privacidad. Al final del día el backstage de la implementación de todo el tema, no me dejarán mentir lo que están muy adentrados a esto, involucra muchísimos recursos y años de sensibilización, de cultura, desde un programa de compliance, de tenerlo como un tema top. Bueno, a la siguiente, por favor, Jorge. Otro de los comunicados, una vez que advirtió esto el INAI, pues obviamente ustedes bien lo sabrán, acordó en pleno interponer una acción de inconstitucionalidad. Entiendo ahorita que no ha pasado esto, simplemente fue un comunicado en el sentido que sí se aprobó el presentar esta acción de inconstitucionalidad, que yo creo que en los próximos días vamos a tener noticias de esto. Y ya aquí no me quiero meter porque Gibran es el experto, pero de manera anticipada el INAI dice transgrede principios de proporcionalidad, de seguridad, de certeza jurídica, incluso no nada más a un nivel aquí en México, sino contraviene parámetros en donde México ya tiene relaciones con el convenio 108, con el TECMEC, o sea, olvídense, o sea, también esto es a un nivel fuera de México, ¿no? Adelante, por favor. La siguiente ya es la última, ya prometo ya cederle la palabra a Gibran. Ya efectivamente el último comunicado que ha sacado el INAI es del 29 de abril, en donde creo que hubo ahí un tema en donde cuando saca la nota de que van por la acción de constitucionalidad, pues empezaron un poquito ahí los temas de que no, el INAI está en la defensa de las empresas de telefonía, entonces aquí dice el INAI, a ver, no hay que confundirnos. Es mentira que la decisión de interponer esta acción contra la reforma favorezca a las empresas de telefonía. Y ahí nada más un poquito, y no por contradecir a Gustavo, pero de hecho en este comunicado del INAI
comenta que en lo que va del 2021, fíjense, ha impuesto multas por más de 55 millones en el sector de telecomunicaciones. Ojo, cabe aclarar, muy probablemente estas multas están siendo impugnadas por las empresas de telefonía y no sabemos si al final del día va a ser una sentencia definitiva que efectivamente conlleve la imposición de la multa, pero al menos el día de hoy ya corrieron todos los procesos de verificación y de sanción. Y hoy por hoy está ahí. Que ya en el tema personal de las empresas lo hayan combatido, estén ahorita en combate mediante algún juicio de nulidad, bueno, esa es otra cosa, pero esto es real, es un comunicado del INAI y efectivamente termina ahí en comunicado que esta disposición legal reformada, lo del patrón, no menciona, sabemos qué datos se van a incluir, quiénes o quiénes lo van a recabar, bajo qué medidas de seguridad y tampoco establece el tratamiento que se le va a dar a esta base de datos. Obviamente esto lo sabremos a través de las reglas, pero yo no sé si las reglas incluso se vayan a quedar cortas. Y Jorge, termino aquí mi participación. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, Carla. Gibran. Sí, gracias, Jorge. Gracias, Carla, gracias, Gustavo. La verdad es que yo creo que después de lo que acabamos de escuchar, estamos todos listos para litigar. Al final de cuentas, queda claro que los datos personales son súper sensibles, que hay un riesgo enorme de que se vulneren, cuando menos así lo marcan los antecedentes, o así nos lo permiten pensar los antecedentes que conocemos. Y al final de cuentas, los datos personales pues son de cada uno de nosotros, ¿no? Y se utilizan todos los días y prácticamente bajo cualquier contexto actual, se ceden, se utilizan, se permiten o se autorizan su tratamiento, pero es absolutamente consentido y siguiendo las reglas específicas de las que ya platicaba Carla. Aquí simplemente como resumen, pues, de lo que ya se platicó, las reglas se tendrán que emitir por parte del IFT 180 días. En estas reglas nos dirán qué datos biométricos serán los que se van a recabar y cómo funcionará esta base de datos centralizada de la que ya hablaba Gustavo y Carla. La obligación, como decíamos también, es a cargo de los concesionarios, quienes tienen un enorme interés pues por no perder usuarios, de manera tal que seguramente estaremos viviendo la presión de las telefónicas en los meses por venir para que dentro de este plazo de 2 años, que si bien corre como una obligación para las telefónicas, también corre como una condición para que nosotros podamos continuar recibiendo el servicio de telefonía móvil en específico, ya que de lo contrario, pues las telefónicas serán multadas si es que no nos dan de baja oportunamente en las líneas telefónicas específicas, ¿no? En la siguiente, por favor. Aquí lo que a mí me gustaría traer a la discusión, pues es este choque de derechos constitucionales que se da con esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo primero que habría que decir es que la Constitución, así como la Ley de Protección de Datos Personales y Ciudadanos Particulares y la de imposición de sujetos obligados, es decir, la que obliga a las autoridades y a los particulares, de alguna forma lo que hacen es reglamentar el artículo 16 de la Constitución. Y el artículo 16 de la Constitución lo que dice es que todos tenemos derecho a los derechos ARCO en términos generales, y a mí me gustaría hacer específicamente énfasis en el derecho a oponernos al tratamiento de datos personales, ¿no? De manera tal que las leyes específicas reglamentarias de la materia garantizan este derecho de oposición de los derechos del tratamiento de los datos personales. Y vale la pena también decir que la propia Constitución dice que solamente para casos de excepción por cuestiones de seguridad nacional podrán las leyes omitir la protección de estos derechos, en específico de la oposición del tratamiento de estos datos personales. Por otro lado, tenemos el derecho al acceso a las telecomunicaciones, el propio artículo 6 de la Constitución, que lo reconoce como un derecho
a la recepción de un servicio público, es un servicio democratizador que hoy, por ejemplo, no permitiría que ustedes y yo estuviéramos aquí platicando si no tuviéramos este acceso a las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones de carácter público pues son un requisito hoy en día indispensable también para la vida diaria y para la forma y la cultura específica que se vive actualmente. De manera tal que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión debiéramos, o por lo menos es que así es como el orden constitucional lo establece, debiéramos encontrar una protección o una garantía a ese derecho de acceso a las telecomunicaciones. ¿Y qué estamos viendo hoy? Pues un condicionamiento, ¿no? Se está sujetando a una condición el poder acceder a esas telecomunicaciones. ¿Y cuál es esa condición? Que renunciemos a la oposición al tratamiento de nuestros datos personales. Se está creando un régimen de excepción donde ya ni siquiera se tendrá que contar con nuestro consentimiento para poder continuar tratando nuestros datos personales, o pues una oposición que no tendrá que ser oída por las telefónicas o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el momento en el que este padrón esté en vigor. Es importante decir que el decreto dice, y aquí hay una cuestión muy notable respecto a lo que ya decían mis colegas, y es que el IFT tendrá que utilizar su presupuesto para la implementación de este PAN-OUT. No se le va a otorgar recursos adicionales, y si eso además lo contrastamos con las importantísimas necesidades y la dificultad de garantizar la seguridad en un padrón centralizado como el que se va a crear, pues también es para ponernos a temblar. Es decir, todos tendríamos derecho a decir, caray, si por lo menos le vas a decir al IFT que cree un padrón de carácter centralizado, que es el más riesgoso que existe en el mundo, pues por lo menos dale recursos para que me protejan, ¿no? Porque entonces la noticia es, nos van a pedir lo que quieran, lo tenemos que dar si queremos tener telecomunicaciones y no hay recursos para protegerlo. Es francamente indignante, por eso decía que ya con esto estamos todos listos para salir a litigar, ¿no? La siguiente, por favor. Y si no estaban lo suficientemente asustados, yo les tengo una noticia adicional, porque la reforma, que además fue un albazo, no había mucho antecedente legislativo al respecto, sí había una reforma de hace mucho tiempo, está el antecedente del RENAUT al que se refería Carla, pero supuestamente tiene la finalidad de perseguir o de dotar de herramientas de protección a la seguridad de las personas y la procuración de la justicia. Sin embargo, dice textualmente lo siguiente: se presumen válidos los actos jurídicos que se relacionan con el respectivo contrato de prestación de servicios en sus diferentes modalidades y que obran en el padrón, salvo prueba en contrario, y citan los artículos de la Constitución que prevén el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está convirtiendo al teléfono celular en una herramienta de autenticación de la personalidad. Yo recuerdo mis clases de Derecho ya hace casi más de 20 años, donde uno de nuestros profesores nos decía, oigan, jóvenes, ¿qué es la firma? ¿Dónde está definida? Y no está definida en ningún lado. Si acaso por ahí en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en aquel entonces decía que la firma era una herramienta de autenticación de la personalidad. Bueno, lo que estamos creando ahora es que se está convirtiendo a los datos personales vinculados a una línea telefónica que están inscritos en un padrón centralizado, administrado por un órgano constitucional autónomo sin presupuesto para hacerlo. Lo que tenemos es un montón de medios adicionales de autenticación de la personalidad. Y no es interpretación, lo dice la ley. Esto que está entrecomillado está textualmente sacado del artículo reformado, uno de los artículos reformados. Entonces, si los teléfonos y los actos jurídicos que yo realice a través o vinculados con el teléfono se van a presumir válidos, pues entonces ahora lo que tengo que entender es que el teléfono es como traer una firma electrónica avanzada que puede ser utilizado para manifestar la voluntad y con un pleno reconocimiento de mi personalidad. Esto además
se robustece con el hecho de que ¿quiénes se van a registrar? Los usuarios. El usuario de alguna forma, tienen toda la razón, se utiliza de manera indistinta usuario y titular, pero al final de cuentas, yo sí me atrevo a pensar que el usuario es aquel suscriptor del contrato. Al final de cuentas, el titular, pues es que el suscribir el contrato o celebrar el contrato te hace titular de ciertos derechos específicos, así como te obliga a cumplir con ciertas prestaciones, ¿no? De manera tal que yo no me atrevería, yo no me preocuparía de interpretar que el usuario y el titular son exactamente los mismos. Donde hay diferencia es en las personas morales, porque las personas morales pues no tienen datos biométricos y no tienen que registrar y no tienen cuerpo que utilizar para el aprovechamiento de un teléfono celular. En realidad lo que están diciendo aquí es que serán los representantes legales de esas personas morales los que estarán registrados, de manera tal que si una empresa tiene 2,000 empleados y todos ellos cuentan con un teléfono celular como herramienta de trabajo, esa herramienta de trabajo vinculada a los datos biométricos del representante legal es una herramienta de autenticación de la personalidad. ¿De quién? No del usuario, no de Gibran Azar que tiene un teléfono de su despacho, no, sino del despacho mismo, de la persona moral que me dio el teléfono. Entonces, estamos ante un riesgo importante en el cual casi no se ha hecho énfasis. Es probable que una contraargumentación de esto pueda ser, decir, bueno, es que esa no era la intención. Mira aquí cómo dice que salvo prueba en contrario para el caso de delitos, cualquiera que ya haya cursado los primeros semestres de la carrera de Derecho entiende la diferencia entre un acto jurídico y un hecho jurídico. Sabemos que los delitos, la presunción de inocencia aplicable, pues es para hechos jurídicos. Actos jurídicos son los que dependen de la voluntad. De manera tal que tenemos una razón adicional para preocuparnos y una razón adicional para entender que esto que se está cometiendo es un verdadero atropello. Me condicionan un derecho constitucional para ejercer otro, pero además ese derecho constitucional no pasa, ya no diría Carla, el test de proporcionalidad, sino la prueba de la risa. Porque las cuestiones, las justificaciones que pudiese estar dando la autoridad que tienen que ver con la procuración de justicia o la justificación o la excepción a la que se refiere la Constitución cuando se está tratando de proteger la seguridad nacional, pues no justifica que a todos nos cataloguen como presuntos perpetradores de actos contrarios a la seguridad nacional, ¿no? Final de cuentas, yo lo que quiero es un servicio de telefonía, hablar, utilizar el WhatsApp, leer mis correos electrónicos y no necesariamente firmar contratos a través del celular. Sabemos que hoy en día todas las personas pues celebramos actos jurídicos a través del uso de nuestros teléfonos celulares, pero eso es consentido. Eso es porque queremos que así sea, no porque una disposición lo imponga, ¿no? Entonces, simplemente decir la siguiente, por favor, que la verdad es que era la mera distinción de hechos y actos jurídicos y simplemente por utilizarlo como fondo. Pero en realidad lo que interesa aquí decir es que vale la pena promover juicios de amparo. Sabemos que el INAI podrá promover la acción de inconstitucionalidad, pero no sabemos siquiera si va a tocar esta parte específica de la utilización de los teléfonos como herramienta de autenticación de la personalidad. No sabemos si va a estar así y si la suspensión específica va a tener mi número de teléfono en la suspensión misma. Y entonces tampoco sabemos si la empresa de telefonía celular me va a dar de baja o me va a presionar para que le dé mis datos biométricos. Y eso me lleva al último punto a tratar aquí, que es el tema de la suspensión. En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cuando los actos son emitidos por el IFT, no existe la suspensión. Así está dicho en la Constitución y así está dicho en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Esto quiere decir que ahorita que tengo una disposición emitida por el Congreso de la Unión, hay posibilidad de obtener una suspensión. Si yo el día de mañana quiero impugnar con motivo de la publicación de las nuevas reglas o las disposiciones generales que tiene que emitir el IFT en 180 días, ya tendré enfrente un acto que no es susceptible de ser suspendido en un juicio de amparo. Y entonces estaré en la disyuntiva dentro de 2 años
dar mis datos o quedarme sin teléfono si no se ha resuelto en mi favor o de manera definitiva el amparo. Por esas razones, creo que vale la pena sí comenzar a pensar en promover el amparo. ¿Cuándo vence el amparo? Pues 30 días hábiles después de la publicación de la norma. ¿Cuándo fue esto? Pues 16 de abril, cuéntenle, y estamos ya a 15 días de que se venza el plazo, o quizás menos, de que se vence el plazo, para promover un amparo con expectativas de obtener una suspensión y que sea legalmente procedente. Y pues ese sería el planteamiento, y no sé, Jorge, cómo quieras que sigamos. Muchas gracias, Gibran. Nada más una aclaración, Gibran. 15 días me imagino que hábiles, ¿verdad? ¿Dije 15 días? Sí. Quise decir 30, discúlpame, Jorge. No, 15 días y lo que queda. Ah, sí, que quedaban 15 días. A ver, el plazo vence el 31 de abril para interponer juicio de amparo. Mayo, perdón. Está bien, no, muchas gracias, Gibran. Hay una pregunta que creo que ya la respondiste con tu comentario, pero Sí. déjame ver si... sí, ya la respondiste con la fecha que se tiene para promover el amparo, y también te preguntan si se tiene que presentar exclusivamente en los juzgados de materia de telecomunicaciones o puede ser cualquier juzgado de materia administrativa. Sí, es de materia especializada y tienen que conocer cualquiera de los dos jueces más famosos de México, que son Gómez Fierro y de la Pesa, ¿no? Hoy solamente ellos pueden conocer el tema. O sea que si alguien promueve un amparo aquí por ejemplo, aquí en Nuevo León, eventualmente se remitiría por cuestión de competencia a esos juzgados. Sí, si no se quedarse aquí. puede, sí, si no se puede o no se quiere ir a la Ciudad de México o venir aquí a la Ciudad de México a promover el amparo, pues una buena estrategia es promoverlo ahí en Monterrey, que a final de cuentas se va a declarar incompetente el juez y lo va a remitir a los especializados. Oye, Gibran, y de los precedentes, igual ya para terminar, de los precedentes que han salido en los medios, no sé si hayas tenido acceso a alguno de ellos, digo, son sentencias públicas. Sí. No sé si hayas tenido acceso a alguna de ellas, que pueda hacer algún comentario que valga la pena. Digo, Pues, si tuviste oportunidad. Básicamente, yo diría, quizás más que platicar de esos precedentes, yo quizás me gustaría platicar de otros precedentes, porque estos precedentes nacen de antecedentes donde justamente con las compañías de aplicaciones para contratar servicios de transporte, hubo una época en la que querían que se entregaran, las autoridades querían que se entregaran los datos del usuario, el lugar donde tomó el vehículo, hacia dónde lo llevó, cuánto pagó, cuánto tiempo, qué ruta siguió, etcétera, etcétera. Y justamente estos jueces lo que dijeron es que se estaría desanonimizando a la persona y se podría identificar, y por eso hoy estas empresas operan bajo la sombrilla o bajo la protección de una suspensión en estas materias. Y con esto, haciendo análisis similares, pensando en que los datos personales son susceptibles de una máxima protección y que no se afectaría en nada el que los plazos, por ejemplo, el de 2 años estuviese corriendo, sino hasta que se resuelva en definitiva el amparo, es que hoy estos jueces, en esos términos, concedieron las suspensiones, ¿no? Claro, muy interesante. Carla, para cerrar el evento, antes de concluirlo, obviamente, yo tengo la duda en temas de protección de datos personales, ¿qué sanciones hay para quienes incumplen con estas obligaciones? Sí, Jorge, mira, en tema de datos personales específicamente es dependiendo, ahora sí que la infracción, pues es la sanción, ¿no? O sea, es decir, si incumpliste con si incumpliste con omitir o no tienes un aviso de privacidad estando obligado a ello, pues hay una determinada sanción. O incluso teniendo avisos de privacidad, no cumples con algunos de los 12 dichosos elementos que debe contener el aviso, pues hay una sanción. Si no tiene la designación de un responsable, si no tiene medidas de seguridad, es decir, dependiendo ahí el supuesto, son las infracciones. La verdad es que en el tema de infracciones, pues nos vamos como condorito para atrás, es algo impresionante, ¿eh? Va desde los 8,000 pesos hasta los casi 25 millones de pesos. Y en tema de tratar datos personales se
Entonces, estamos hablando que si hay un tema de dato personal sensible, pues estamos hablando de más de 50 millones de pesos realmente, y no nada más es la sanción económica, hay responsabilidad penal. Entonces, esto es muy, pues muy sensible todo esto, y nada más ahí para efectos del público, esto también es obviamente oficial en estadísticas que ha sacado el INAI, nada más porque muchas veces hablamos del tema de la sanción, pero luego viene la pregunta de, no, pues es que eso es ley muerta, a la mera hora no se aplica, ¿no? Entonces, hay unas estadísticas importantes en el INAI en donde mencionan que a partir de enero de 2012, que es cuando sale todo estos derechos ARCO, a enero del 2019, el INAI ha multado por más de 400 millones de pesos por violaciones al tratamiento de datos personales. ¿Cuáles son los sectores de mayores multas? Encontramos el financiero como número 1, financiero y seguros. En el segundo, medios de comunicación, y en el tercero, comercio al por menor. En las infracciones de mayor frecuencia encontramos recabar o transferir datos sin el consentimiento, o omitir en el aviso de privacidad, ya sea total o alguno de los elementos. Y para seguir abonando un poquito en el tema de la cultura que hemos platicado, solamente el 5.6% de los mexicanos ejerce su derecho a la información. Entonces yo creo que es un dato ahí pues muy triste, ¿no? Contando con estas normativas que yo creo que le ha costado obviamente al INAI y a los abogados de empresa al interior el implementar todos estos temas, pues todavía falta ahí el tema de la cultura a la protección de la información. Gracias, Carla, que es un poco lo que comentó Gustavo, ¿no? Esta reflexión, este ejercicio que tenemos que hacer como abogados, como ciudadanos, ¿no? De este tipo de medidas y los alcances que tienen, ¿no? En nuestros derechos y en nuestros datos, ¿no? El tema de esa protección. La verdad es que yo quisiera agradecerles, felicitarlos principalmente, muy clara su exposición, muy ilustrativa, muy bien llevada, los tres, felicidades. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y si no tuvieran alguna última reflexión sobre el tema, lo daremos por terminado, pero ahora sí que les pregunto, no sé si hubiera algo, un último punto, alguna última reflexión que quisieran aportar antes de concluir. Pues yo nomás rápidamente, haciendo énfasis en lo que acabas de comentar, Jorge, de ese cuestionar para qué, ¿verdad? Oye, hoy necesitamos seguridad, necesitamos medios de autenticación, sí, ok, pero ¿qué tanto? Es decir, si van a pedir datos biométricos, ¿es para qué? ¿Es tan necesario tener esos datos biométricos o lo que se busca se puede lograr con otra alternativa, ¿verdad? Que yo les puedo, bueno, no, iba a decir les puedo garantizar, no les puedo garantizar, pero yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos no se necesita el dato biométrico para los fines que se están persiguiendo, ¿verdad? Y otros mecanismos. Y sí, el mal uso que se le puede dar y los riesgos que se corren son mucho mayores. Entonces, pues cuestionar eso, ¿no? ¿Para qué? Y Jorge, nada más si me permites ahí, un poquito haciendo la reflexión y una disculpa por traer a colación este dichoso Renault que en 2009 nació y no duró más de 2 años. Hay evidencia del dichoso registro de hace 10, 11 años que el objetivo y el fin de perseguir el tema de la delincuencia organizada fue totalmente fallido, incluso aumentó el crimen organizado en un 40% en términos de extorsión y un 4 o 5% en términos de secuestros. Entonces, realmente, bueno, y como bien mencionaba Gustavo, incluso recordaremos una nota ya de 2010 del Universal en donde efectivamente estas bases de datos de Renault se estaban vendiendo por 500 pesos, pero podríamos decir, oye, esas ventas de datos ilegales obviamente, pues solamente consistían en nombres y en CURPS, meramente hasta ahí. ¿Qué va a pasar acá si no existen las medidas de seguridad? ¿Se van a estar vendiendo bases de datos con datos biométricos? O sea, realmente no estoy diciendo que el riesgo hace 10, 11 años no era un riesgo, pero yo creo que de cierta manera era algo más medible. Ahorita ya estamos hablando de otra categoría de datos que requieren mayor protección. Gracias. De acuerdo.
Gibran, una última reflexión. No, simplemente que se queda en el tintero platicar los temas del test de razonabilidad y proporcionalidad. No es necesario, no es idóneo, no es proporcional y en el fondo es una afectación de tal proporción a la vulneración de la personalidad y la intimidad de las personas que francamente me parece que es una cuestión de principio el que todos promovamos, aunque sea los amparos pro bono, porque en esto hay que hacer sentir pues, que los ciudadanos están preocupados, ¿no? Y que no confían en una autoridad que impone este tipo de restricciones y además no le da dinero al organismo que debiera de cuidar nuestros datos, ¿no? Nada más. Y muchas Muy bien. gracias. Hombre, gracias nuevamente a ustedes, gracias a todos los que nos hicieron el favor de asistir a este evento. Creo que fue un muy buen evento, muy ilustrativo y muy bien llevado por los expositores. No sé, Priscila, si traemos, digo, no, pues no es una entrega material, ¿no? Pero pues, el reconocimiento que hacemos por su participación. Muchísimas gracias. Carla González, pasamos por favor a los siguientes. Luis. Gibran, Hazard y por último el de Gustavo. Y si quieren, pues, no, pero para no leer los tres, leo nada más el de Gustavo al final, en nombre de todos ustedes. El capítulo de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados AC, en conjunto con la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, otorga el siguiente reconocimiento a nuestros expositores por su destacada participación en la conferencia Protección de Datos Biométricos para Telefonía Móvil, Alcances y Medios de Impugnación, 14 de mayo de 2021. Firmamos su servidor y el licenciado Juan Isidoro Luna como presidentes tanto de la Barra Mexicana de Abogados como de la Academia de Derecho Fiscal. Muchísimas gracias, en verdad, muchas gracias a todos, felicidades y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Saludos. Hasta luego. Next.